Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bueno, perdonen los que no nos estaban oyendo, es que yo no había prendido el micrófono, pero gracias a mis excelentes monitores aquí, que me ayudan con eso. Estábamos diciendo que estamos en el capítulo 20 del libro de Mateo, 21, perdón, y que lo que acabamos de celebrar en estos días, que es la Semana Santa, es lo que vamos a comenzar a ver, la entrada triunfal del Señor. Y esto aparece, mire si es relevante lo que vamos a estar viendo ahora, la muerte, la pasión, la resurrección, que aparece en los 4 evangelios. Es de lo poco que aparece en todos los evangelios. O sea que esto es bien importante en términos de la teología cristiana, ¿verdad? Del cristianismo. Y entonces voy a leer rápidamente algunos versos aquí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ellos. Este es el único evangelio, Mateo, que habla de un asna y un pollino. Todos los demás hablan de un pollino, ¿verdad? O de un solo animal. Desatarla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí un rey viene a ti, manso, otra versión dice humilde, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y es que el profeta lo señaló los dos, como si fueran padre e hijo, ¿verdad? En ese sentido, o madre e hijo, ¿verdad? En ese sentido. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces vamos a entrar en detalle, vamos a ver esto, que aunque lo escuchamos en predicaciones y asuntos en estos días, hay algunas cositas que es bueno señalarlas y verlas en el detalle. Nosotros a veces le llamamos Domingo de Ramos, pero es la entrada triunfal. Y pues la tradición religiosa le ha llamado Domingo de Ramos por la sencilla razón de que, pues, la Iglesia Católica, que es la más que ha promovido este asunto de los ramos, pues los domingos le regalan una palmita a la gente. Aquí Avi nos diseñó toda una escenografía de palmas y en el suelo, y muy bonito. La realidad es que pues eran paños, ramas de árboles, que se entiende que eran palmas también porque en ese entonces se daban allí las palmitas, ¿verdad? Las palmas que nosotros conocemos, pero eran árboles, ramas de árboles. Entonces, este evento marca el comienzo de la Semana de la Pasión. Su importancia resalta por el hecho de estar en los 4 evangelios. Hasta este punto Juan tiene muy poco material en común con los sinópticos, con excepción de la alimentación de los 5,000, que aparece también en el libro de Juan, pero los 4 registran los acontecimientos de la Semana de la Pasión con mayores detalles que en cualquier otro periodo de la vida de Cristo. Porque en esto se resume, ¿verdad?, lo que fue el ministerio de Jesús. La entrada triunfal acaeció en domingo, que así como nosotros lo celebramos, así ocurrió también el primer día de la semana. Después de sanar a 2 ciegos en Jericó, que estaba en el capítulo 20, versos 29 al 34. Jesús y sus discípulos, en compañía de los peregrinos de Galilea, que se dirigían a cumplir con la Pascua. Recuerde que este acontecimiento es bien importante, que
la muerte y pasión de Jesús ocurrió en el gran acontecimiento de la celebración de la Pascua, que para el judío de aquel entonces, como todavía los judíos ortodoxos y los judíos tradicionales, celebran. Fue así que, que se formó el Viernes Santo una trifulca allí en Jerusalén, porque la Semana Santa en esta ocasión coincidió con la fiesta de la Pascua. ¿Qué pasa? Que los judíos estaban de fiesta, que los cristianos estaban allí celebrando la fiesta cristiana, porque si usted no sabe, allí en la Semana Santa se hace una procesión donde se unen los cristianos y van por la Vía Dolorosa y las estaciones y todo lo que pasó. O sea que eso estaba lleno de turistas, de cristianos celebrando, de los judíos celebrando su fiesta, y como era viernes, a la caída del sol comenzaba la oración en el mes del Ramadán de los musulmanes. ¿Cómo terminó la cosa? Como el rosario de la aurora. Si ustedes vieron las noticias, la guardia israelí dándole palo allí en la mezquita porque se pusieron violentos y se formó el lío de los cristianos, musulmanes y judíos. Pero gracias a Dios no llegó a más. Pero pues, dato curioso, cayó en esta celebración, porque en la Semana Santa en el calendario no las mueven, ¿verdad? Y no coincide con la fiesta judía. Pues esta vez pasó así. Pues estaba pasando, y lo traigo como un dato para que ustedes sepan que multitudes de muchos lugares venían a Jerusalén para celebrar la Pascua, que es el acontecimiento cuando el pueblo de Israel, Faraón lo dejó salir de Egipto y ellos comieron cordero y la Pascua, y eso para el judío es una gran celebración, y en aquel entonces también. Por lo tanto, venía la gente bajando, y mucha de esa gente ya habían tenido la experiencia de ver los milagros de Jesús, y entonces se unieron todos en esta gran celebración. Esto sucedió el viernes, desde la puesta del sol del viernes hasta la del sábado, lo que constituía el sábado judío. Jesús y sus discípulos descansaron quizás en el hogar de Marta y María en Betania, y luego el domingo pues salieron, ¿verdad?, en esa gran diligencia, esa gran actividad. El domingo se dirigieron a Jerusalén. En el camino, evidentemente, se detuvieron en Betfagé, que es la ciudad que menciona aquí, que es la primera vez que se menciona en algún libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Al referirse a ella, en el Talmud dice que estaba cercana a Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, Betfagé. Jesús envió 2 de sus discípulos. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, donde encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Estos tenían que ser conducidos al maestro. Si alguien protestaba, debían decir, el Señor los necesita. Ahora, ¿qué autoridad tenía el Señor? Y qué cumplimiento profético. Que dar una palabra con su autoridad, y ocurrió que cuando llegaron, ¡ey! ¿Dónde lleva? El Señor los mandó a buscar. Ah, bueno, si es el Señor. Qué autoridad, qué poder, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahora, si alguien protestaba, decía que el Señor lo necesita. Es interesante notar que solo aquí y en el pasaje paralelo de Marcos 11:3, Jesús es llamado Señor en los 2 primeros evangelios. Sin embargo, Lucas lo emplea 16 veces. 16 ocasiones. Pero Mateo y Marcos solamente en 2 ocasiones. Como de costumbre, Mateo cita una profecía como plenamente cumplida en la vida de Cristo. Recuerden que Mateo le escribe a los judíos, es un judío puro, va a coger por detalle todo lo que es profecía, todo lo que son tradiciones judías, todo lo que son costumbres, ¿verdad? Y esta profecía se encontraban en Zacarías capítulo 9, verso 9, y también hay otra referencia en Isaías 62:11. Y por eso es que aquí Mateo lo toma como que busca un asna atada y un pollino. Aquí se predice que el Mesías, rey, vendría humildemente montado en un asno. En este acto de Jesús nos demuestra que él se estaba presentando oficialmente como el Mesías, como el rey, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se le presentaba así a la nación judía. Josefo, el gran historiador judío, recuerda la creencia popular de que el Mesías aparecería sobre el monte de los Olivos. Y Jesús venía bajando
por Betfagé desde el Monte de los Olivos. O sea, que el cumplimiento profético se dio de que el Mesías, si los judíos querían más pruebas, pues estaba probado ya de que este era el Mesías. Iba cumpliendo con cada detalle, pero ellos, la imagen que tenía un Mesías era muy diferente a la que se proyectaba Jesús, aunque en esta ocasión se proyectó con un Mesías por donde en la forma que se vistió, en la forma, el pollino que usó. Y que lo ven y lo comparan. Como quiera no. ¿Perdón? Hoy que ellos pueden cotejar que todo eso se dio. No lo pueden. No, porque yo veo a Jesús que nosotros servimos, yo lo ven como un profeta. No como el Mesías. Lo ven como un profeta. Sí, lo ven como profeta. Acuérdate que ese es el problema de la religión. La religión te confunde. Sí. Pero ellos lo ven como un profeta y ellos todavía esperan un Mesías sumamente extraordinario que vendrá en las nubes y una serie de cosas, y ya tú sabes. Es difícil a veces. Estoy ahora en un chat que me pusieron con el doctor Samuel Pagán, que es un teólogo aquí de Puerto Rico, y él se fue a vivir a Israel. O sea, no que se fue a vivir, vive en Israel, pero se fue a dirigir una escuela de investigaciones, y me mandó algo hoy que tengo que verlo, unas piedras, unas rocas que se encontraron del último nombre con que los judíos denominaban a Jehová. Y entonces, ese es el último descubrimiento de arqueología. Entonces, me mandó, tengo que ver el documental, porque creo que está en YouTube ya puesto. Me mandó y entonces se abrió ese chat para eso precisamente, para él estar dando todos los descubrimientos científicos, arqueológicos, que él tiene con él, y compartirlos con nosotros en muchos lugares, ¿verdad? Hay como 300 pastores ahí en ese chat. Nada, ok, los discípulos llevaron a cabo el mandato y aparentemente la procesión triunfal comenzó cerca de la cima del Monte de los Olivos. Colocaron sus mantos sobre el burro o el asno, ¿verdad?, el pollino en lugar de montura para que el maestro se sentara. Y la multitud tendía sus mantos en el camino. Esto demuestra el entusiasmo casi tumultuoso de estos peregrinos galileos que habían sido testigos oculares de muchos de los milagros realizados por Jesús y ahora lo proclamaban como Mesías. Recuérdate que para esa gente estaban de fiesta porque iban para celebrar la Pascua. Jesús viene de sanar a unos ciegos. Jesús ha hecho grandes milagros. ¿Sabes? Ya la gente estaba en ese espíritu festivo y ahora viene Jesús montado. O sea, se formó toda una fiesta, estaba el ambiente. Yo no sé si a usted le pasa que hay momentos que las cosas surgen espontáneamente, silvestres, orgánicas, porque el ambiente se ha venido preparando. Y está la cosa que yo digo que con una chispa espontánea se prende todo. Y eso pasa a veces para la fiesta, también pasa para las cosas negativas, ¿verdad? Cuando hay revoluciones, cuando hay cosas, ya como decimos por ahí, ya la gota que colmó la copa se dio. Pues estaba el ambiente preparado. Entonces Jesús entra y la gente comienza a gritar. Y mire todo lo que ocurre ahí, en esa expresión profética. La gente comenzó a gritar y proclamaban como Mesías y decían, aquí viene el hijo de David. Es claramente una expresión mesiánica, porque David era un rey, ¿verdad? Y era del linaje mesiánico. Hosana significa salva ahora, o sálvanos, te lo rogamos. Aquí viene nuestro Salvador. ¿Y de qué nos iba a salvar? De la opresión romana, de todas las situaciones negativas que estaban viviendo. Dios salve al rey, hosana. Es la palabra de apertura del Salmo 118, el verso 25 en el original. ¿Sabe que todo estaba ligado? Todo buen judío, saduceo, escriba, fariseo sabía lo que estaba pasando. Un verso que era cantado en las procesiones solemnes alrededor del altar de la fiesta de los tabernáculos y en otras ocasiones. Salmo 118, Hosana, el que viene, Hosana.
O sea que el pueblo se le dio, era algo que era parte de la cultura religiosa. Y entonces se formó la fiesta. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Oye, entonces gritería. Acuérdate que había ambiente de fiesta, pero ahora la fiesta estaba dirigida al Señor. Y estaba el ambiente, estaba la multitud. Y todos se preguntaban, ¿quién es este? Y la pregunta de la multitud era, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y tú sabes que nosotros como predicadores hemos interpretado que esta fue una de las grandes desilusiones de que se sintió defraudado de Judas. Porque cuando Jesús llegó frente al palacio, en vez de seguir con esa multitud hacia el palacio, giró y se metió al templo. Y Judas dijo, ¿pero qué es esto? Si ya teníamos aquí, teníamos la multitud, teníamos hasta los religiosos aplaudiendo, estaba la gente, él tenía la autoridad y el poder para hacerlo. Y entonces por eso que piensa, de hecho, algunos analistas piensan que Judas, cuando la famosa traición de Judas, no era otro intento que ponerlo contra la espada y la pared para que entonces él se defendiera y cayera en tiempo. Y Judas no entendía que el reino del Señor no era de este mundo. Ahora, ¿qué fue lo otro que pasó luego? Pues Jesús entonces, en vez de girar para el palacio, giró para el templo. ¿Y qué pasó cuando Jesús entra al templo? Aquí hay dos situaciones, se las voy a decir breve, aunque vamos a entrar en detalle ya mismo. Mateo lo presenta como si fuera que todo esto ocurrió el mismo día, ¿verdad? Yo digo giró para el templo porque la historia que viene ahora es el templo. Mateo lo presenta como que pasó el mismo día. Los otros evangelios lo presentan como que fue al otro día, lunes. ¿Ok? Si fue el lunes o fue el mismo día, pues no va a hacer gran diferencia para nosotros, el hecho ocurrió. Y entró Jesús en el templo de Dios. Acuérdense que no es como ahora que nosotros tenemos iglesias y templos en todos lados. Allá había un templo. Y otro que habían eran sinagogas en diferentes sitios, lugares para reunirse, estudiar, ¿verdad? Porque las distancias pues no le permitían todo el mundo estar yendo, pero cuando habían los eventos grandes se iba al templo. Y los que vivían en Jerusalén iban al templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y este es un texto que usan hasta los seculares para cuando quieren atacarnos y decir cosas de los pastores y de los sacerdotes y de las iglesias. Dicen, han hecho el templo de Dios cueva de ladrones y vividores del altar y cuántas cosas, ¿verdad? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye, lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, si nunca lo leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pero vamos a desmenuzar un poquito sobre esto. El acontecimiento lo relata Mateo inmediatamente después de la entrada triunfal, como si hubiese sucedido el mismo día. Pero Marcos, en el capítulo 11, del 15 al 19, da detalle, pero con la indicación de que sucedió lunes, ¿verdad? Esto nuevamente ilustra las costumbres de Mateo de trabajar, ¿verdad?, con los detalles, que no era muy detallista, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora, los tres evangelios sinópticos, en Marcos 11, del 15 al 19, en Lucas 19, del 45 al 48, describen un acontecimiento similar al principio de la semana de la Pasión. Ahora, la limpieza del templo está descrita con vivacidad. Jesús echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ahora,
alguien piensa que fue que cogieron al templo y lo convirtieron en un mercado, como lo ponen en las películas. Tú sabes, y realmente no era en el templo, era en el atrio, en el patio, donde hacían estos intercambios comerciales. Y estos intercambios comerciales que se hacían tenían una razón de ser. No es que yo voy a endosar, porque es que se volvieron en cuevas de ladrones. Pero tenía un propósito. La cosa se fue desvirtuando. Mire, las cosas se van desvirtuando. Y casi siempre, en vez de para bien, para mal. ¿Ve? Usted recuerda que antes las fiestas, que nosotros se le llaman fiestas patronales, eran unas fiestas religiosas. Y era una fiesta, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, del patrón. Y eso era un día o dos, y era en la iglesia, era religiosa. Pero ¿qué pasó? Se fue desvirtuando. ¿Verdad? Yo no estoy endosando si debe haber patrones o no patrones. Se fue desvirtuando y en vez de ser una fiesta religiosa, se convirtió ¿qué? En botella. Ah, ¿verdad? Y entonces ahora duraban hasta 7 días y hasta más. Y habían orquestas y tiroteos y de qué no había, y picas y cuanto. Y la Iglesia Católica daba el primer día que era un jatito y ahora ni siquiera. San Sebastián. Esa era una fiesta que comenzó en una casa honrando a San Sebastián y la historia de San Sebastián y se convirtió ¿qué? En un desorden, en una mundanalidad, en una cosa, muchachos, lo mejor que ha venido la pandemia es que la han suspendido. Digo, la gente dice, no, pero yo no voy a entrar en eso, pero me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, en el atrio de los gentiles había un mercado donde se vendían ovejas y bueyes para los sacrificios. Era para las ofrendas. Ese fue el concepto original. Pero como todo está indicando, se va ¿qué? Desvirtuando y empiezan a hacer otro tipo de cosas y empezaron los usureros y empezaron a venderlo a sobreprecio y se convirtió en una cueva de ladrones. Cuando la ley especificaba que debía ser sin mancha, Éxodo 12:5, era más seguro comprar el animal en el mercado del templo, que era controlado por los parientes del sumo sacerdote. El problema era que cuando se metieron los parientes del sumo sacerdote, se metió en la cueva de ladrones. Pero antes era para que compraran el animal bien cuidado, porque los levitas lo cuidaban, los sacerdotes, y entonces se cumplía, y era más fácil que venir tú caminando millas y millas con... Pero se fue desvirtuando, empezaron los parientes, empezó el negocio, y todo lo adquirido allí sería aprobado. También los peregrinos de Galilea se evitaban los inconvenientes de traer una oveja desde lejos. Los que eran demasiado pobres podían llevar allí una oveja, sustituirla por palomas. Y todos los días había una excelente venta de estos animales. Pero, no solamente con eso, los cambistas también tenían sus cosechas, empezaron a meter las cosechas allí. Y todo judío varón adulto debía pagar el impuesto del templo. Le metieron un IBU del templo. Un impuesto como el que acaban de ponernos hoy a los cajos de nuevo. Eso hay que ver, discutirlo, porque unos dicen que para bien, otros dicen que no se sabe si vamos a salir peor que... Yo no confío. Pues había un impuesto del templo que se pagaba allí. Todo un sistema. Y se volvió toda una cuestión económica y de malos trucos. Lamentablemente, se desvirtuó lo que era el propósito original cuando eso ocurrió por primera vez. Entonces, todo judío varón adulto debía pagar el impuesto del templo, que, como hemos visto, era de 2 dracmas. Debía ser abonado con moneda fenicia. Como el dinero de los judíos manejaban generalmente era griego o romano, esto implicaba que la mayor parte del pueblo tenía que efectuar. Ahí era que estaba el truco. También había un % por el que cambiaba, el cambista. Ay, Señor amado, donde quiera se cuecen habas.
los sacerdotes estaban autorizados a cobrar algo como el 15% de la operación. También tenían otro fee. Se cree que este porcentaje de los sacerdotes sumaba entre $40,000 a $50,000 al año. Jesús recordó a los ofensores que en las escrituras estaba escrito: mi casa, le citó la escritura, casa de oración será llamada, citando Isaías capítulo 56, el verso 7. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, Jeremías capítulo 7 y el verso 11. El griego dice antro de robadores. Esa frase sería familiar para un judío de la primera centuria. Por lo tanto, la condenación de Cristo de los mercaderes del templo como ladrones encuentra amplio apoyo en los escritos rabínicos. Ellos hablaban de los bazares de los hijos de Anás, anterior sumo sacerdote. O sea que había una historia allá de que de los hijos de Anás y el anterior sumo sacerdote venía ya con estos negocios, sucedido por 5 de sus hijos y cuyo yerno Caifás era el sumo sacerdote de ahora. O sea que esto era generacional entre la familia sacerdotal. También se llamaba la atención de las declaraciones de que en el Sanedrín, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, es decir, el año 30 de la crucifixión de Cristo, transfirió su lugar de reunión del Salón de las Piedras Labradas, en el lado sur del atrio de los sacerdotes, a los bazares y entonces más tarde a la ciudad. Poco después, la indignación popular, 3 años antes de la destrucción del templo, cerca del año 70, ¿verdad? 3 años antes de esa destrucción, arrebató los bazares de la familia de Anás. Mire toda la historia que había con esto, todo lo que había ocurrido, la seriedad de las circunstancias se refleja en estas declaraciones. En el libro del Talmud también registra la maldición de un distinguido rabino de Jerusalén, Abba Shaul, pronunció sobre las familias sacerdotales, incluyendo la de Anás, que eran sumos sacerdotes, sus hijos que eran tesoreros, los yernos que eran prostesoreros, también sus siervos golpeaban a la gente con palos. Es decir, que lo que quiero contarle con esta historia, Jesús lo sacó aquel día de allí, pero ellos volvieron y lo restablecieron. Y duró hasta el año 70, 3 años antes de la destrucción del templo. Ellos siguieron con todos sus andamiajes, con todo su sistema. La limpieza del templo fue el segundo acto mesiánico de Jesús durante la semana de la pasión. Era una secuela adecuada de su bienvenida como hijo de David en la entrada triunfal y como cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 3 y el verso 1 al 3. Todo lo que ha acontecido, estas dos actividades estaban profetizadas y todas las relacionaban con lo que el Mesías iba a hacer. Y no solo eso, sino que económicamente, por lo que estás diciendo, le estaba afectando a los sacerdotes económicamente su... Bueno, eso también le subía las... No, pues por eso fue que... El negocio No se sé, estaba tumbando. no sé, ahora te voy a decir lo último, ahora cuando oiga esto. Tú te adelantaste. Una lectura cuidadosa de los 4 relatos de la limpieza del templo no apoyará la idea de que Jesús hizo uso de la violencia física. Jesús no usó violencia física. No hubo nunca eso. O que se apoderara de su propiedad. Tampoco le confiscó las propiedades. Solamente hizo un acto profético. Simplemente hizo que los hombres abandonaran la zona sagrada llevando sus pertenencias. Bueno, por ese día se suspendió la venta. Pero ¿sabe qué? Como tú bien has dicho, eso sirvió. Y ya aquí cerrando. Tengo más material, pero lo seguimos luego. Eso sirvió para que allí salieran los sacerdotes y se reunieran. Los saduceos, que por primera vez se menciona que los saduceos estuvieron en el asunto. Se pusieran de acuerdo, que nunca se ponían de acuerdo, los saduceos. Le tocaste el dinero, papá. Los escribas, los fariseos y el Sanedrín. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, este tipo hay que acabar con él. Por el dinero. ¿Quién sabe si fue hasta por luchar? Tú puedes, hay muchas cosas que tú puedes tocar, pero cuando tú le tocas... Wow, pues fíjate, eso no lo sabíamos, nunca lo habíamos visualizado.
el negocio del dinero, esa fue la copa, la gota. Pero Jesús lo hizo cumpliendo un acto profético de que el Mesías tenía que hacer esas dos cosas que ya vimos. Verán las otras luego. Nada, eso es parte de lo que tenemos para discutir hoy, porque aquí pues, esto es un estudio bíblico, ¿verdad? Y en profundidad. Nosotros tenemos otros temas, porque después que Jesús sale de aquí, habla en este verso de la alabanza de los niños, porque comenzaron a pesar de que eso pasó, comenzaron la gente a adorar, y los jóvenes comenzaron allí a alabar al Señor. O sea que en medio de lo que estaba pasando, comenzaron a alabar, y Cristo volvió y declaró otra palabra de la profecía, que de los niños y de los jóvenes perfeccionaste la alabanza. O sea que eran cumplimientos proféticos uno tras otro. Amén. Nada, quería que vieran eso de esa forma, lo que era la semana de la muerte y pasión. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por compartir con nosotros. Les bendigo, espero que esto les edifique. Compártalo con otros para que también otros reciban esta ministración. Y nada, nuestra gente que persevera con nosotros y los que aman lo que hacemos, pueden ofrendar a través de nuestra ATH móvil CFC Fe y Gracia. Envíe su ofrenda ahí. Nada, nos vemos el domingo en la Casa del Señor y en las transmisiones que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Gracias, paz y gozo.